Genial. En primer lugar, bueno, agradecerte la invitación. La verdad es que estamos muy contentas de poder participar de esta conversación. Me presento, yo soy Carolina Espinosa, soy arquitecta de la Universidad Finisterra. Ay, muchas Eh, sí, cómo nace o a qué se refiere un poco Mujer Arquitecta es, somos un colectivo, una comunidad que busca visibilizar, fortalecer y potenciar el rol de la mujer en la arquitectura y en la sociedad. Eh, ¿Cómo nace esto? Nace precisamente de las cuatro que vamos a estar hoy día en este live, que somos las cofundadoras de este colectivo. Nos conocimos en el Comité de Arquitectos Jóvenes del Colegio de Arquitectos y fue ahí donde empezamos a darnos cuenta de algunas cosas que nos llamaban la atención. Por ejemplo, que todos los premios que entrega el Colegio de Arquitectos en esa época, todos tenían el nombre de algún arquitecto destacado, pero ninguna arquitecta. Entonces esa fue la primera motivación que tuvimos, en el fondo crear un nuevo premio que tuviera el nombre de alguna mujer arquitecta. Eh, Después de discutirlo un poco, en el fondo llegamos al nombre de Dora Riedel, que fue la primera arquitecta titulada en Chile, en el año 1930 en la Universidad de Chile. Y como en ese minuto, que era el año 2016, existía una presidenta en el, comité, en el Colegio de Arquitectos, pensamos que la tarea se nos iba a dar un poco más fácil, en el fondo, lograr esta aprobación de este nuevo premio, pero no fue tan así. La verdad es que nos pusieron bastantes trabas, incluso nos cuestionaron en su minuto de que si era o no Dora Riedel la primera arquitecta titulada en Chile. Eh, Sin embargo, a pesar de todas estas trabas, la verdad es que seguimos investigando y seguimos en el fondo con la idea de hacer algo más. Y fue en el año 2017 que precisamente en la premiación del Colegio de Arquitectos pasa un segundo suceso que nos llama más aún la atención, y es que en ese año, además de no existir ningún premio con nombre de alguna arquitecta mujer, ese año no gana ninguna arquitecta ninguno de los premios existentes. Entonces ya ahí, claro, en el fondo nos genera más ruido y ya con algo más de rabia en el fondo decimos, oye, algo está pasando. Y peor aún, después de preguntar, nos damos cuenta que ni siquiera se postuló a alguna arquitecta a estos premios. O sea, también había una labor nuestra que estaba fallando. Entonces, frente a esta problemática, lo que decidimos es hacer un primer conversatorio para ver si esto era algo solamente de nosotras o era algo eh, más generalizado. Y el 7 de septiembre del año 2017 hacemos un conversatorio que se llamaba Mujeres y Arquitectura, Arquitectura y Mujeres, Mujeres y Arquitectura. Y la verdad es que fue un éxito. Empezamos creo que a las 7 de la tarde y eran las 10 de la noche y seguíamos llenos, eh, con una conversación muy realista y a la vez muy entretenida. Y nosotros nos tomamos el escenario esa vez también para mencionar el premio, a pesar de que no había sido aprobado aún, pero fue una especie como de golazo, se podría decir, porque claro, ahí recibíamos un poco más el apoyo de más gente. Ese mismo año, finalmente, y con la siguiente, ¿cómo se llama?, directiva, nos aprueban el premio. A partir del año 2018 ya se empezaría a dar un nuevo premio en honor a Dora Riedel, y que premia a arquitectos o arquitectas o grupos de arquitectos que tengan proyectos innovadores. Em, Teniendo eso, bueno, ese mismo día del panel, nosotros nos damos cuenta de que en el fondo teníamos mucho que hacer y decidimos formarnos y hacer esta agrupación las cuatro, y establecemos el nombre, Mujer Arquitecta,
Nuestro primer logo era una A gigante, en el fondo, para que quede claro que es arquitecta y no arquitecto, en el fondo es un poco eh, una de las primeras pequeñas batallas que teníamos que dar, que en el fondo que todas las arquitectas fueran llamadas arquitecta y no arquitecto cada vez que se presenten o firmen un plano o lo que sea. Y ya a partir de ahí lo que hicimos es empezar a visibilizar de la forma que pudiésemos, primero con conversatorios, paneles con invitadas, pero claro, visibilizar y potenciar a todas las arquitectas que pudiéramos en el fondo para llegar a la mayor cantidad de gente y darle con fuerza a todo lo que es redes sociales. Y la verdad es que recibimos un apoyo impresionante de todo el mundo, incluso ahora ya estamos sobre los 12.000 seguidores en Instagram, lo que refleja en el fondo el interés por este tema y el apoyo, ¿no? Sí. Caro, una consulta. ¿Mm? Dime. Al principio tú dijiste que tuvieron muchos, no fue un apoyo transversal que existió, digamos, cuando se crea, digamos, esta iniciativa. Pero también, digámoslo así, eso se suma a un montón de prejuicios y también malas intenciones que se arrastran por décadas. O sea, desde Ujú. que Dora Ride se titula como arquitecta, y es la primera, y estamos claros que es la primera, fue un largo camino. Y en ese sentido, por ejemplo, a ti como arquitecta en la universidad, ¿alguna vez te pasaron algún referente femenino o tener una arquitectura con un enfoque quizás desde el punto de vista de la posición de la mujer en la profesión? ¿O no eran temas que se conversaban, digamos, en la U? Mira, yo la verdad es que en ese sentido se podría decir, porque lo hemos conversado esto las cuatro, eh, yo creo que he sido un poco más afortunada porque en la FINI, en el momento que yo estudiaba, no sé bien cómo está ahora, se daba mucho el tema de tener profesoras mujeres, y no solamente profesoras en ramos no tan importantes, sino en ramos como taller. O sea, si yo analizo toda mi carrera universitaria, yo creo que el 50, 60 o quizás más por ciento mis profesoras eran mujeres. Eh, no por eso se daba mayor énfasis al rol de la mujer ni nada, pero sí, yo la verdad es que no notaba esa como discriminación o que fuera el arquitecto, profesores, hombres y la ayudante era mujer o qué sé yo. Mm. Yo tuve, no sé, talleres y no uno, sino varios donde la profesora y ayudantes eran todas mujeres, o sea, 100% femenino. Pero claro, los referentes, a ver, cuando yo estudié, estaba la Zaha Hadid, me acuerdo recién con el tema este edificio de bomberos, que fue como Mm. bien emblemático en ese minuto, que a mí me llamó mucho la atención y me acuerdo que la empecé a investigar, pero como cosa mía, o sea, no me acuerdo, no tengo memoria, tampoco quiero ser injusta, de que en algún taller o en algún curso dieran énfasis puntual sobre arquitectas como sí hay de arquitectos. O sea, yo creo que en ninguna universidad no hablan, no sé, pues está Le Corbusier, Frank Lloyd Wright o qué sé yo, que son emblemáticos en el fondo en todo. Mm. Mujeres, como te digo, no, pero como inquietud mía, sí me acuerdo haber investigado la Zaha Hadid, no sé, por la Carmen Pinós, me acuerdo en su minuto, porque claro, en algún taller nos hicieron investigar sobre Miralles y, y yo tenía esta, no sé, Miralles con quién trabaja y claro, me iba más por el lado de ella. Eh, pero, pero de que faltan referentes, faltan que en las universidades se empiece a hablar más del tema. Mm. Incluso, o sea, no sé, si analizamos hoy las universidades, son muy pocas las que tienen jefas de carrera o decanas, mujeres, y eso es como la puerta de entrada, o sea, eh, no sé, pero como te digo, en general, yo así como a nivel de profesores, no tuve mayor diferencia, pero son pocas las universidades y no sé si fue, no sé si es una postura de la universidad o fue que se dio la casualidad, pero al menos en mi experiencia, incluso si hago así como un conteo rápido de talleres, yo creo que tuve gran parte de profesoras.
es bien interesante lo que comentas de Miralles, porque me pasó algo similar a mí en primer año. Yo descubrí a Carmen Ujú, Pinoza en primer año y fue una revelación, digamos, porque te comento que, claro, a mí siempre me interesó la historia, por eso creé esta página hace tantos años y todo lo demás, pero eh, nunca me olvidé el número, un número de arquitectura del sur dedicado a la arquitectura moderna, los años 40 en Concepción, 50 años ujú. 40, 50. Había un solo nombre de mujer que era Luz Sobrino. Y de algún modo fue como, wow, una mujer. Que más encima los edificios que yo veía día a día, pensé, que yo pensaba que eran de los años 60, 70, eran de los años 40. O sea, wow, una mujer arquitecta de los años 40. Y en esos tiempos, bueno, con la poca internet e información que había, me di cuenta que aquí en Chile no existían arquitectas. O sea, preguntaba a profesores, aquí no hubo arquitecta en los años 40. Tajante. Y yo decía, no, pero ¿cómo? Aquí me están diciendo que hay una llamada a los sobrinos, ¿qué pasó? ¿Qué diablos? ¿Qué pasa acá? Y claro, una cosa lleva a la otra y después me doy cuenta que hubo arquitectas efectivamente en los años 40, solo que no estaban visibilizadas, no se hablaba de ellas o estaban, digamos, supeditadas a el esposo, el amigo, digamos, y cosas de esa naturaleza. Y justamente Laila se adelantó la Gabriela González, justamente. O sea, una cosa Ujú. lleva a la otra. Luz Sobrino llevó a Inés Frey llevó a Gabriela González, y así va apareciendo y tejiéndose esta red histórica, digamos, de arquitectas que han trabajado en nuestro país de norte a sur, porque claro, hay, de hecho, un adelanto para todos vamos a estar hablando de Glenda Capstein, por ejemplo, en algunas semanas más, así que eh, empieza a crecer este número de arquitectas a nivel histórico, más allá del, también de hablar del presente o de los grandes referentes como la misma Saja. Eso, O y sea, sí bueno, es. Mm. claro, y si ustedes ven el Instagram de Mujer Arquitecta, van a ver esto que es, a él lo conoces y a ella, que es bastante potente. Claro que en el fondo la idea de hacer eso es precisamente, no sé, meter un poco el dedo en la herida, ¿no? Porque hay muchas de ellas que efectivamente son más conocidas, pero siempre ligados al arquitecto. O sea, no sé, nos pasó, me parece que era también precisamente con Miralles y la Benedetta Tagliabue, Mm, que algunos decían, oye, pero yo a ella la conozco, ella es muy conocida, y sí, efectivamente, es conocida, pero mucho menos conocida que Miralles. Incluso en las mismas universidades se habla de él y el trabajo de él con Carmen Pinós o el trabajo de él con Benedetta Tagliabue, pero no mm, se habla, ella incluso en este minuto, Miralles murió el año 2000, y ella es la que está llevando en este minuto la oficina y sigue haciendo proyectos. Eh, no sé, hasta jurado del premio Pritzker. O sea, en el fondo eh, tiene una carrera impresionante, pero se sigue incluso vinculando a que también, o sea, Miralles es un arquitecto destacadísimo, no es restarle méritos, sino en el fondo es que juntos han logrado un tipo de arquitectura que es muy característica y que cada vez que uno, no sé, pues visita Barcelona, no sé, pues el mercado Santa Caterina, por ejemplo, que es una mm. obra que hicieron los dos juntos, tiene un sello de ambos. O sea, no sé, o sea, yo creo que históricamente ha sido muy injusto en el fondo con el labor de las mujeres. Por lo mismo, yo creo que eh, hay un tema de egos muy grande y que la arquitectura en un comienzo era algo exclusivamente masculino, entonces la entrada de las mujeres fue muchísimo más difícil Claro, y antes de dar el quedaron pase, relegadas en el fondo. claro, antes de dar el pase a Carolina, em, dentro de todo este bagaje que igual han tenido, porque ha sido un viaje bastante vertiginoso como mujer arquitecta igual, han podido conocer más colegas, compañeras y en ese sentido y también quizás mirar hacia atrás. Y después de todo lo que tú has estudiado, investigado y lo que se ha comentado, ¿hay alguna arquitecta que te, te fascine, que para ti sea como una fuente de inspiración o haber conocido alguna experiencia en particular? Que digamos, wow, conocer a esta arquitecta me hizo sentir inspirada, Mira, motivada. yo precisamente la Benedetta Tagliabue, yo Ujú, tuve la suerte de tenerla de profesora cuando fui a estudiar a Barcelona y conocerla a ella personalmente y conocer las obras, porque ella nos hacía, no sé, pues, me acuerdo dos edificios emblemáticos, uno que se estaba terminando de construir, que es el del gas, no sé si lo conocen, que en el fondo que fue el último que alcanzó a diseñar con Enrique, que tiene una pieza volando así impresionante, o sea, los invito a investigar el edificio del gas en Barcelona.
Eh, y claro, fuimos con ella a una visita de obra bueno, y ella en el fondo además es muy chora, es italiana, entonces tiene toda una forma de expresar la sensibilidad frente a la arquitectura bastante única. Y nos iba contando cosas de cómo se les ocurrió hacer tal cosa, cómo se les ocurrió hacer la otra, y me acuerdo, es precisamente ese. Es impresionante y nos dicen, bueno, no sé, en 15 minutos más nos tenemos que ir a parar a tal punto, porque quiero que vean el efecto del sol en no sé qué. Y claro, vamos a ese punto del edificio y estamos, no sé, 15 minutos callados y vemos cómo va pasando el sol a través del edificio y es una cosa que es impresionante. Incluso yo ahora que me acuerdo me emociona. Y ella me decía que en ese punto ellos estuvieron semanas discutiendo de cómo tenía que ser el movimiento del sol y cómo tenían que mover el ángulo preciso, o sea, en verdad, impresionante. Y por otro lado, bueno, el mercado Santa Caterina también tiene toda una historia que también los invito a investigar. Muy bonito, es un edificio que iban a echar abajo y que ella con Enrique rescatan, en el fondo hacen toda una pelea frente al ayuntamiento, a la municipalidad, para que no lo echen abajo y dicen, bueno, nosotros nos hacemos cargo de la rehabilitación. Y logran hacer este edificio que es impresionante y que además revitaliza toda la zona. O sea, es un lugar que ese mismo. Precisamente está muriéndose, había mucha delincuencia, qué sé yo, la noche era muy, muy peligroso, y con este proyecto, donde participan los vecinos y todo el tema, bueno, que tiene simboliza un poco el tema de las frutas y las verduras, por eso los colores de la cubierta, en el fondo, que en verdad es impresionante. Nosotros tuvimos la posibilidad de subirnos, verlos desde arriba, y es en verdad impresionante. Están todos los planos calculados a cada pieza de la cerámica, en verdad, muy bonito el proyecto. Así que a pesar de que quizás yo no realizo el mismo tipo de arquitectura, ella a mí me impactó no sé, el nivel de detalle al que puede llegar la arquitectura y su sensibilidad, que también la tenía Enrique. Mm. Eh, bueno, no sé, tengo varias anécdotas con ella, incluso hace un tiempo la invitamos a Chile, la traje con mi oficina a hacer un seminario, así que nada, la verdad es que para las que no lo conocen, los invito a investigar, tienen arquitectura muy bonita, muy bonita. Así que yo si tuviera que elegir a alguien me quedaría con ella. Eso es lo bonito de la inspiración, de tener de tener estos referentes, porque al fin y al cabo, claro, tal vez uno no está haciendo el mismo tipo de arquitectura, pero de algún modo uno Ahí está. está afina la sensibilidad, ¿me entiendes? Uno empieza a aprender experiencia y aumenta el acervo también, y el compartir experiencias, o sea, la sensibilidad de ella, tú la capturas y también tú se la puedes pasar si alguien te habla como lo estaba haciendo en este preciso momento, a toda la gente Sí, que está siguiendo esta conversación. Así como a veces uno como exacto. profesor le habla a los estudiantes de algunos referentes, y eso también es la tarea que tenemos varios que hacemos clases de poder hablar de estos referentes de mujeres arquitectas. De hecho, yo creo que eso también es la tarea de conocer nuestra arquitectura universal desde otro punto de vista y por supuesto también la arquitectura nacional. Bueno, antes de dar el paso a Carolina, no sé si tienes otro comentario que quisiera agregar para seguir hablando después de otras cosas como el desarrollo de Mujer Arquitecta, otras cosillas que surgieron. Eh, no, mira, yo creo que dado que somos cuatro Sí, y seguramente todas van a tener ganas de hablar un poco, yo creo que yo di un poco la introducción y nada, pues le doy el paso ahora a la Caro Jacob, que está conectada desde Berlín. mm, Así que nada, pues ya agradecerte la oportunidad e invitar a todo el mundo a que nos siga en las redes sociales. mm, Y nada, eso. Muchas muchas gracias gracias. y ahora Caro Jacob. Y mira, quisiera partir la conversación al tiro preguntándote,
así como a Caro, por ejemplo, le impactó mucho trabajar con Benedetta y compartir, Francesca Perani está presente, así que un gran saludo a Francesca, bellísima, desde Bérgamo ahí, transmitiendo con Rebel Architect. Y bueno, y así como la Caro tuvo esa experiencia con Benedetta, tú, por ejemplo, ¿tú tienes algún referente que para ti que te haya impactado como arquitecta o que te genere inspiración? Mira, yo soy re poco arquitecta, debo decir. He trabajado poco diseñando, entonces yo te podría dar los referentes que creo que es algo que a mí me importa mucho también de la arquitectura. Eh, Siento que el tema de la ciudad y la ciudad feminista y todo tiene que ver con la interdisciplinaridad y para mí, por ejemplo, personas que han sido como importantes en el desarrollo de mi profesión, que me dedico mucho más como a los estudios urbanos y esas temáticas, sin duda Saskia Sassen, por ejemplo, Jane Jacobs, que no son propiamente tal como arquitectas, pero han sido fundamentales, o sea, desde el activismo, por ejemplo, Jane Jacobs, de poner la temática de la ciudad, la ocupación de los lugares, de cómo realmente la ciudad debe ser hecha para las personas, no solamente para las capitales o todos estos nuevos los términos de la ciudad global, que son los que influencian finalmente todos los procesos que hoy en día estamos viviendo. Para mí han sido referentes fundamentales, a nivel así como de gente famosa, digamos. En el día a día eh, tengo miles de referentes, de amigas, de personas que han sido fundamentales. Exactamente. Más encima, mira, yo me llamo Carolina Jacob, Jane Jacobs, perfecto. Sí, Sí. Y eso, o sea, y creo que en general hay muchas mujeres que han sido importantes en mi vida, más allá de la arquitectura y más allá de lo que es como más trending o famoso, que siempre han influenciado mi forma de ver las ciudades y el trabajo de los arquitectos. Ahí está. sí, es bien importante lo que dices también y siempre se digo a mi alumno en general y que también la arquitectura no es solamente lo que uno usualmente cree que es, o sea, es una construcción cultural, tiene que ver con la ciudad, hay muchos aspectos sociales, por lo tanto, es Ujú. importante tener estas otras miradas que nos brindaron y que dejaron, como por ejemplo Jane Jacobs, que nos hace incluso replantear toda esta idea de la modernidad y tantas cosas desde un punto de vista crítico, o sea, la ciudad es para vivirla y en algunos casos nos hemos dado cuenta que la ciudad se ha transformado en un lugar no para vivir, sino para sufrir, Es así, bueno, ciudades para producir, o no para para... producir. Claro, entonces, y tener estas nuevas visiones de urbanismo, por ejemplo, el urbanismo feminista. Quiero mandar un saludo muy grande a una amiga, Macarena Solar, que después le vamos a mandar esta conversación, que está trabajando esos temas también. Y, y bueno, y muchas otras visiones que han surgido también en el entretanto respecto a eso. Y respecto al desarrollo de mujer arquitecta, porque algo nos contaba Caro que al principio tuvieron muchos problemas, o sea, alguna credibilidad, digamos, interés de que de algún modo esto darle la formalidad que tiene actualmente. Y ya, bueno, se hizo este gran evento, ese mítico 7 de septiembre, y después, ¿qué pasa? ¿Cómo empiezan ya a generarse nuevas instancias en Mujer Arquitecta? Bueno, ha sido yo justamente estuve en ese evento y después me vine a estudiar a Berlín, entonces estaba muy a distancia, pero después de esos eventos se hicieron nuevos eventos y creo que el trabajo que han hecho principalmente en esa época, o sea, de todas maneras, porque es presencial, sobre todo en ese momento, de los workshops, conversatorios, ponerse en contacto con arquitectas, creo que uno de los trabajos fundamentales y que ha servido mucho para desarrollar a la mujer arquitecta es esta noción de que somos una comunidad y de generar vínculos con otras, con las arquitectas, que existe una red de apoyo entre nosotras mismas. Entonces ha Mm. sido, ay, se me está apagando la pantalla. Siguieron mucho esos temas de workshop, empezaron a ser invitadas ellas conversar en los paneles feministas, paneles de mujer, paneles de ciudad, el tema de las redes sociales, armar estas duplas donde, para dar a conocer eh, en esta típica asociación entre hombre y mujer en las oficinas, que siempre se conoce al hombre, lo que estaban hablando recién ustedes con la Caro, que yo creo Sí, que fue uno de los primeros. todos estamos teniendo un pequeño... Atención también. Y ahí eso es lo que yo te podría contar desde lejos, porque en realidad probablemente las que estaban que hay como donde las papas queman, no era yo estaba lejos, porque yo estaba acá, en Berlín ya. No. Sí. Pero, por ejemplo, en ese sentido, igual, claro, la distancia se tiene otra perspectiva. Cuando llega a Berlín,
O sea, Ujú. ¿cómo es la posición de la mujer en la arquitectura? ¿Cómo fue ese cambio, digamos? ¿Es igual? Eh, ¿Cómo fue eso? Lamentablemente bastante parecido, te diría yo. O sea, también aquí están luchando por ser más visibilizada. También creo que Alemania, si bien son países que la ola del feminismo y todo empezaron hace muchos años, y en el día a día uno nota un trato menos machista a nivel institucional, siguen habiendo grandes brechas entre hombre y mujer. Tiene una diferencia de salario igual de un 20% entre los hombres y las mujeres acá, cosas que uno no se imaginaría en un país como Alemania. Y en la academia también, que es donde más me he movido acá, también hay muchos más profesores hombres que mujeres, y es un tema que sigue siendo una lucha y sigue en desarrollo, y está hoy aquí también, no sé, hay mucho más tal vez espacio donde las mujeres se pueden mostrar, hay mucho, pero también por la cantidad de oferta que existe a nivel en esta ciudad, sobre todo en Berlín, de galerías, donde tú puedes mostrar tu arte, tu arquitectura. Pero yo diría que es bastante parecida la situación. O sea, las mujeres en todo el mundo hemos sido invisibilizadas por Claro. mucho tiempo. Y en Y el transcurso de, bueno, tú estando en Berlín, digamos, por ejemplo, la posición de la arquitecta incluso latinoamericana, ya que tú estás en Europa en estos momentos, ¿cómo ves tú el factor? Porque lo conversamos con Francesca, ¿cierto? Cuando hablamos de la arquitectura ya en un nivel más global, absolutamente europeo. Y yo conocí a Francesca el 2018, que fui a Italia, de hecho, y pude ver un poco, pero era todo muy europeo. Pero tú, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la arquitectura latinoamericana y la posición de la mujer? Porque de por sí la cultura latinoamericana es súper machista, patriarcal, y bueno, podemos hablar mucho de eso, pero sí, ¿cómo ves bueno, tú el panorama? eh, creo que también nos falta harto, po. O sea, de todas maneras, sigue haciendo, o sea, hay un término que se llama la interseccionalidad, que lo aprendí estando acá. Yo aprendí muchísimas cosas estando acá, eh, que tiene que ver justamente con ser doblemente, tener de grupos más vulnerables, digamos, ya por ser mujeres un tema, y otro por ser, sobre todo en un mundo donde lo que prima es como el Global North, que le llaman aquí conceptualmente, que es el norte global. El ser latinoamericano también ya es un segundo escalafón dentro de esta, ¿cómo se podría decir?, visibilizaciones. Creo que hay mucho, siento que en Latinoamérica están en general empezando a haber muchos movimientos sociales, mucho activismo y también mucha arquitectura y muchos grupos de resistencia, sobre todo, por ejemplo, desde la informalidad, desde las pobladoras, desde las favelas en Brasil, en Chile, con todos los proyectos, no sé, los Ucamau. En general, yo estoy más dedicada a eso también, por lo mismo te hablo más de Ujú. como los activismos que desde tal vez la arquitectura propiamente tal, la arquitecta en sí. Y creo que eso está haciendo igual un movimiento súper fuerte que desde aquí se está viendo, pero seguimos siendo muy invisibilizados, igual. Eh, en general, creo que, por ejemplo, estando acá, he visto pocos conversatorios donde hay una mujer arquitecta latina, por ejemplo. Ahí está. Sí. Y podría, tal vez, o sea, no puedo decirte que no hayan, pero no, dentro de mi espectro no he visto mucho. Es interesante lo que mencionas de los procesos de reivindicación desde los pobladores, ¿cierto? O de poner de manifiesto el mismo concepto de habitar, porque muchos arquitectos también lo estaban discutiendo, también lo plantearon en algún momento. Por ejemplo, no sé, la misma posición de repente de la arquitectura más sensible, como lo hizo Lina Bobardi en algún momento, que usualmente la asociamos a los grandes edificios modernos, pero también tuvo una visión política, y que tiene que ver con repolitizar la arquitectura, y que muchas mujeres también lo están haciendo. Eso es bastante importante y que tenemos que hablarlo en estos momentos, más aún después de lo que pasó en octubre y nuestro mismo rol dentro de las ciudades que están constantemente cambiando y estamos en un punto crítico quizá donde sería bueno leer a personas como nuestra querida Jane, por ejemplo, y además entender que hay muchos grupos vulnerables en la ciudad. O sea, yo lo hablaba con mi amiga Maca y con otra amiga también, quiero prestar saludos a Javiera Pavés, que está haciendo varios estudios también del tema, sobre cómo también son los desplazamientos de la ciudad. O sea, cómo es la figura de la mujer en general en la ciudad. Desde el Claro. punto de vista del trabajo, la seguridad, el peligro,
los espacios de permanencia, los espacios para la familia, etcétera. Entonces, es bueno ampliar la mirada justamente en ese tipo de cosas. Creo yo que, o sea, para mí es fundamental. O sea, es fundamental que politicemos la arquitectura, que nos planteemos, o sea, el feminismo es una visión política también, o sea, lo es, no también. Es una forma de ver cómo tenemos que repensar cómo hemos construido la sociedad en la que estamos y por ende también nuestras ciudades. Y los arquitectos por mucho tiempo hemos sido un grupo un poco viviendo en nuestro aislado, medios artistas, medio así como muy pragmáticos, haciendo edificios, mucho de elite, y se dejó por Mm. mucho tiempo de lado esta postura frente de qué esperamos en el habitar, qué longitudinal, a los tiempos de traslado, de todo se ha pensado como en los tiempos de traslado de trabajo, en la productividad, pero las mujeres, las labores reproductivas que tenemos que, no sé, ir a buscar a los niños al colegio, entre medio, todo eso se pensó en una ciudad muy modernista, pero donde no se integraron otras actividades que son fundamentales para vivir, propiamente tal. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante que abramos la mirada también más allá de nuestra disciplina. Entonces, o sea, hay mucha gente que tiene mucho que decir. O sea, en estas columnas MA, que es una de las secciones que hemos abierto en el último tiempo, surgió ahora más con la pandemia, que todo ha sido mucho más digital. Sí. Ahí escribí una pequeña reseña sobre economía feminista, que para mí es impresionante, que yo estudié en Chile, o sea, tengo bastantes años, digamos, no estoy recién salida de la universidad, y llegar a aprender un poco de economía y entender estos términos recién en, a esta edad y en este país, me parece impresionante que en nuestras escuelas no se enseñe ni primero de feminismo, pero no se enseñe, al menos en la época que yo estudié, del resto de disciplinas que influyen en cómo se construyen ciudades, por ejemplo. Y creo que es una gran lucha que tenemos como arquitectos, tenemos que politizarnos y tenemos también que abrirnos a otros temas, a otras disciplinas. De todas maneras, o sea, los sociólogos tienen mucho que decir de nuestras ciudades, los economistas tienen mucho que decir, todas las personas, los ingenieros, como es fundamental, de Los todas maneras. antropólogos también. Mira, Los y se me estamos escapan bien. los juegos, todo, pues, o sea, las ciudades son como hay una relación simbiótica entre el tejido social y lo construido, o sea, todo lo que sucede es una sola cosa, y creo que hemos cometido el error de separarlo. Y creo que las escuelas también nos han enseñado este rol muy conservador de un arquitecto, de que solo construye edificios, o bueno, el urbanismo es hacer un diseño y dibujamos, no sé, pues, un waterfront, una ribera frente al mar bonita, pero no nos han mostrado todas las otras partes, las gobernanzas urbanas y todo lo que van, que se retroalimenta en el fondo. O Claro. sea, a- a- Sabes mira, estamos muy sintonizados porque de hecho eso quería tocar precisamente a partir también de lo que ha sido Columna Mujer Arquitecta. O sea, las diferentes visiones que están, bueno, ya hay varias subidas, pero yo sé que van a llegar muchas más. Y con esta otra mirada, ¿cierto? En este caso tenemos la de Melissa, que habla de este proceso de migración a regiones de la ciudad al campo. O sea, imagínate qué potente. O sea, hace, no sé, 80 años se vivía este proceso de migración campo-ciudad y ahora estamos viviendo un proceso, digamos, también a la inversa y muchas otras cosas también asociadas a estos cambios políticos, económicos, sociales que estamos viviendo. Y en ese sentido, además de las columnas, como mujer arquitecta, ¿han tenido posibilidad de trabajar o compartir con otras disciplinas? eh, mira, como organismo, hasta ahora estamos bastante enfocadas en el tema de visibilizar arquitectas, porque el que mucho abarca poco aprieta, digamos. Sí, Pero personalmente me he visto muy relacionada con otras disciplinas, y en general en el trabajo uno siempre se relaciona con otras disciplinas, mm, eh, como sea, o sea, no te queda otra en realidad, ya sea de arquitecto tradicional o no, pero bueno, de todas maneras creo que hay mucha relación de mujer arquitecta con como las redes de mujeres en general, y ahí uno se encuentra también con mujeres que vienen de distintas otras disciplinas, y que lo que nos une también es el feminismo, claro, principalmente. Sí. Eh, claro. te podría decir eso. En realidad yo creo que mis compañeras en Chile te pueden hablar mucho más de esos temas más concretos, o sea, tal vez ellas están trabajando en red con otras personas de otras profesiones. Lo que yo, hasta ahora en sí, nuestro trabajo sí se enfoca mucho, o sea, se enfoca en arquitectura y urbanismo principalmente, porque tiene un foco, digamos. Claro, claro que sí.
Bueno, sobre ese tema y mucho más vamos a estar conversando también con nuestra tercera invitada, la tercera parte de esta conversación, Laila Jorquera, que digamos va, bueno, ya debe estar preparada. ¿Algún otro comentario que quiera hacer, Caro, antes de darle el pase a Laila? No, pues eso, que gracias por invitarnos a hablar, por el horario y eso, que creo que es muy, muy importante la interdisciplinariedad y que conversemos estos temas, que se pongan Perfecto, a hablar en nosotros, que perfecto. sean estos espacios también, que la No, pandemia nos ha... por supuesto que sí. Y mira, sabes que, bueno, Instagram dura 1 hora nomás la conversación. Y para que no haya problemas, voy a finalizar completamente y vamos a partir de cero, porque si no, con Laila a la mitad vamos a estar con el tiempo así como, y drama. Ya, pues. Así que muchísimas gracias, Caro. Así que vamos a parar esta transmisión, vamos a reiniciar y vamos a volver con nuestras dos últimas invitadas, Laila Jorquera y Soledad Larraín. Mi nombre es Laila Jorquera, soy una de las 4 cofundadoras del colectivo Mujer Arquitecta, que en total ahora somos 8. Soy arquitecta de la Universidad de Chile, igual que la Caro Yacu. Eh, Principalmente ahora estoy trabajando de manera independiente, estoy diseñando y construyendo unas casas y a la vez se me ocurrió la genial idea de hacer un magíster, así que prácticamente no tengo tiempo para nada. Empecé el magíster de arquitectura en la Católica. Así que ahí complementando un poquito las dos cosas, pues, la práctica y también más la teoría. Súper, súper. Y bueno, algo comentamos de los inicios, ¿cierto? De los obstáculos, de cómo surge esta idea, que al final pasó de ser una idea a algo concreto, que tenemos hoy en día, que pueden ver en la página web, de eso vamos a hablar más adelante. Y también del desarrollo, algo estuvimos conversando también. Y una cosa importante fue la visibilidad que dieron a las mujeres también del ayer, a nuestras predecesoras. Desde Dora Riedel, posicionarla como a través del nombre, de su nombre para un premio, y también de ciertos aspectos y que me llamó mucho la atención esto de las columnas, principalmente lo que fue las primeras. Eh, si nos puedes comentar un poco sobre esto, o sea, por ejemplo, hay una de Dora Riedel, otra de Eliana Caraval, ¿cómo fue ese proceso de buscar información y empezar a hablar de arquitectos? Mira, en particular el tema de Dora Riedel y de Eliana Caraval fue como bien especial porque en realidad recién nosotros habíamos partido con el colectivo, entonces no teníamos mucha claridad para dónde teníamos que ir. Entonces lo primero, de hecho, por ejemplo, el tema del premio de la Dora Riedel salió que nosotras 4 éramos parte del Comité de Arquitectos Jóvenes y con la Sole éramos parte de la directiva, yo era la vicepresidenta, la Sole era la secretaria, y como CAG en el fondo sabíamos que teníamos que como dar el batatazo con algún aporte como que realmente hiciera un cambio en el colegio, y ahí partimos con el tema del premio y después aprovechando como el impulso, porque en realidad el premio Dora Riegel iba a premiar a la arquitecta del año, que es lo que actualmente premia el premio Eliana Caraval. Entonces la primera vez no fue aceptado, porque en el fondo había una discusión ahí detrás de que premiar a la mujer podía verse como un signo, entre comillas, como de debilidad. Entonces nosotros nos quedamos con la idea de que de todas maneras había que premiar a una mujer, a la arquitecta del año. Entonces a Dora le dejamos el tema de la innovación, y como el nuevo directorio estaba la Sole, en el fondo la secretaria general, pensamos que podía ser como una buena instancia de poder presionar también a ese directorio con otro premio más, y queríamos premiar a la arquitecta del año, pero estaba la duda de cuál era el nombre. Entonces, si necesitábamos que el directorio del colegio lo aprobara, tenía que ser obviamente alguien relacionado al colegio de arquitectos, y Eliana fue la primera presidenta del colegio de arquitectos, la primera mujer, y además en realidad su carrera arquitectónica no es tan conocida porque se dedicó más al tema político. De hecho fue, si no me equivoco, la primera vicepresidenta mujer de la Cámara de Diputados. Entonces fue bien interesante como investigar sobre ella, y a pesar de que ella es una persona de edad, eh, nosotras empezamos a buscarla por todos lados, o sea, por Facebook, por LinkedIn, por Twitter, por todos lados, y tenía LinkedIn. Así que logramos contactarnos con ella por ahí, y finalmente por Facebook ya hablamos más largo y tendido, le presentamos el tema del premio y nos invitó a tomar el té, así que estuvimos ahí con ella y con su marido y fue una tarde increíble, no sé cuántas horas estuvimos,
Pero así nacieron esas dos instancias, o sea, fue bien como ir buscando y encontrando a la vez distintas cosas, pero no fue un foco de decir es Dora y es Eliana, sino que en el fondo fuimos encontrando como esos nombres a medida que íbamos buscando información. Claro, claro. Que igual es interesante eso de conocer la experiencia también del ayer, o sea, de poder compartir, en este caso además con Eliana, que como bien dices tú, tiene toda una carrera política bastante movida, y ahí vemos Mm. también lo que hablamos con Caro anteriormente, o sea, las múltiples facetas del arquitecto, o sea, y en lo personal que me ha tocado entrevistar a muchas arquitectas también mayores, digamos, de la generación, estoy hablando de la época de la Reforma, de la Universidad de Chile, cosas de ese tipo, años 40, 50, es justamente eso, o sea, el campo de trabajo de estas mujeres arquitectas. No solamente el proyecto, sino hablar de urbanismo, hablar de sociología, como fue Anita Barrenechea, por ejemplo, que tenía ese doble título de arquitecta y socióloga, digamos, con esos estudios tan importantes que hizo. Y en ese sentido, eso es lo bueno también de que hayan integrado esta sección de columnas, Mujer Arquitecta. Bueno, algo comentábamos con Caro que, digámoslo así, prefirió que comentáramos también ahora sobre el contacto con otras disciplinas también. ¿Cómo lo ven para el futuro también eso, de poder establecer contacto con otras áreas de conocimiento, la sociología, por ejemplo, la antropología, cosas de esa naturaleza, para comprender así? Sí, o sea, en estos momentos no es algo que hayamos conversado. En realidad seguimos con la idea de lo que tiene que ver con la arquitectura primero. Por ejemplo, el tema de las columnas salió como una necesidad de que todo esto partió en realidad en marzo de este año, que no sé si tú te acuerdas que para el 8M, aparte que fue una tremenda marcha en la región metropolitana, a nosotros se nos ocurrió subir un video, como por el día, en el fondo, simplemente con una frase pequeña, y eso lo hicimos porque como equipo nos visibilizábamos poco, pero también con el miedo de que la gente nos dijera, oye, están ocupando esta plataforma para ellas cuatro. Pero también dijimos, bueno, si nosotros queremos liderar algo y le estamos diciendo a la gente que tiene que visibilizarse, ¿cómo ellos no van a saber qué opinamos nosotros? Entonces, a raíz de eso, de ese video, después dijimos, en realidad también nosotros tenemos que opinar algo, tenemos algo que decir, obviamente no vamos a escribir un paper porque podríamos estar 6 meses en eso, Sí, pero sí como una especie de carta al director. En el fondo es como una carta a conversar de un tema. Como mujer arquitecta teníamos que partir nosotras cuatro. Después siguieron las cuatro nuevas integrantes del equipo, que es la Natalia, la Melissa, la Ana y la Iliana. Y ahora seguimos visibilizando porque hasta hoy día, hasta las 6 de la tarde, está abierta la convocatoria para las columnas para que otras arquitectas que ya no son del equipo puedan hacerse parte con distintos temas. O sea, lo que hablaste con una de las Caro es que obviamente los temas son súper variados. O sea, hablamos desde lo urbano, lo rural, el Alzheimer, los espacios de trabajo, la arquitectura feminista. O sea, de alguna manera es como decirle a las arquitectas que nos podemos dedicar a miles de áreas, desde la fotografía, desde las publicaciones, o sea, por eso que también empezamos con el tema de la reseña MA y mostrar que no solamente nosotras podemos dedicarnos como a la arquitectura y a ejercer el diseño arquitectónico, sino que también, por ejemplo, escribir un libro de la temática que sea. En este caso, la Viviana reseñó el libro de la Constanza Mena, si no me equivoco el nombre, y de la Mónica Díaz, que tiene que ver con todos estos espacios para niños que en el fondo tienen discapacidad visual. Entonces, hay una infinidad de temas y eso es lo que queremos mostrar. Entonces, nos encantaría obviamente trabajar con otras disciplinas, pero todavía, como decía la Caro, el que mucho abarca, poco aprieta, y seguimos siendo 8 en el equipo. Entonces vamos como tanteando paso a paso, que si abrimos una puerta la vamos a abarcar completa. Entonces yo creo que por el momento la interdisciplina la tenemos como algo muy en mente, pero que todavía no hemos podido como abarcarla como quisiéramos por un tema simplemente de que no nos da el tiempo. claro. Y de algún modo, porque me lo han comentado de repente algunas amigas que trabajan, por ejemplo, no sé, desde que trabajan en obra o que trabajan incluso en universidades, ¿han sentido algún obstáculo en el desarrollo del proceso, algún, no sé, alguna incomodidad, algún, digamos, alguna mala cara, digamos, en el transcurso de lo que ha sido mujer arquitecta? O que no las tomen en serio, digamos, con el tema.
O sea, más que no tomarnos en serio, sí nos pasa con algunas arquitectas mayores que le hemos invitado a algunas charlas que nos dicen que en realidad no quieren participar porque en el fondo ellas sienten que ya tienen ganado su espacio, entonces sienten que si participan es como que están asumiendo de que a ellas las han discriminado. Más o menos esa es como la lectura que nosotras hacemos. Mm. Entonces, más que tener problemas es como eso. Y yo creo que sí, donde hemos tenido un poquito más de discrepancias con algunas personas tiene que ver con las duplas. Porque nos dicen que, por ejemplo, nos pasó con la Benedetta, que nos dijeron, oye, yo la conozco. O por ejemplo, nos pasó con una dupla que es más bien antigua que Shapira Eskenazi, y muchos nos escriben diciendo, oye, pero yo los conozco a los dos. Sí, ningún problema, nos parece increíble que los conozcan, pero es que resulta que nosotros nos siguen 12.000 personas, muchos son estudiantes de arquitectura y yo no puedo asumir que ellos conocen a Abraham Shapira y Raquel Eskenazi, porque de hecho mucha gente pensaba que era una dupla de dos hombres. Entonces, en ese sentido hemos tenido como muchas veces como que nos da un poco de suspicacia de repente como algunas duplas, tenemos muchas duplas guardadas, de hecho tú nombraste a la Ana Barrenechea, que es la señora de Miguel Launer, y hemos tenido ganas de publicar, por ejemplo, esa dupla, pero sentimos que como es alguien chileno, es alguien muy connotado, el actual Premio Nacional, sentimos que hay gente que lo toma mal. Entonces, en ese tipo de cosas donde tratamos de ser, entre comillas, un poco más polémica, es más complicado. Pero en general no hemos tenido nunca un problema mayor. Es bien interesante lo que mencionas, Sia, porque, por ejemplo, mira, yo te debo reconocer, fui a un Docomomo en 2014 porque fue en Santiago, y yo hablé de Luz Sobrino, Gabriela González y la Inés Fey, o sea, como las tres primeras grandes mujeres arquitectas acá en Concepción. Y ya, ok, yo siempre en realidad receptivo a comentarios, por supuesto, pero más de algún comentario fue como, ya, ¿y por qué es tan interesante hablar de estas tres mujeres? ¿Qué tiene de especial hablar de mujeres? Estoy hablando del 2014, o sea, todavía no estaba ni siquiera posicionado el tema, nada, así, No. nada, o sea, de verdad fue súper incómodo, porque fue de verdad así como incluso risa, así como, ya, pero si sus edificios ni siquiera son tan interesantes. Yo digo, wow, o sea, mira, aquí no estamos hablando de que si el edificio es interesante o no, va directo a un Pritzker, estamos hablando de la labor que dejaron estas mujeres a nivel, digamos, urbano en Concepción, que sentaron las bases de muchas cosas, bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú, digamos, aún existe prejuicio, no lo niego, o sea, aún me han llegado por mi página cuestionamientos de por qué se habla de esto, qué es pescado, no sé. Mm. Pero, ¿cómo ves tú esa transformación, digamos, en la mentalidad? Porque incluso la universidad ha pasado, o sea, yo he visto, antes de darte la palabra, me acuerdo mucho en México, fui a un congreso de arquitectura, no sé si me pudiste escuchar, Laila, ¿sí? O sea, yo te veía así como un reloj Ah, ya, pero me que escuchabas. estaba como... No. No. Bueno, estaba contando una anécdota bien breve que cuando fui a México a un congreso, me acuerdo que habían varias mujeres expositoras y algunos se reían de ellas, o como que en la organización del congreso, todos arquitectos, todos doctores, etcétera, la mujer que estaba encargándose de las flores, los vasitos de agua, ¿me entiendes? Todas esas cosas, y los demás estaban sentados compartiendo, conversando. Entonces, esas cosas siento que aún persisten, pero a nivel de estudiantes me he dado cuenta que hay un cambio de mentalidad bastante grande de las nuevas generaciones. ¿Cómo ves tú esos cambios de postura, digamos? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Lo primero, nos pasó cuando hablamos de la Dora Riel, ya, pero ¿dónde está su edificio? O sea, en el fondo estamos hablando de que va a tener un premio con su nombre, entonces, ¿cuál es su gracia? Siempre nos decían eso. Nosotros, siempre hay que mirar como el contexto. Ella se tituló en el año 1930, eran solo hombres. O sea, hay que agradecer, entre comillas, por la época en que ella era soltera y pudo tomar la decisión de estudiar, porque ella no fue la primera que ingresó, ingresaron otras antes y no lograron terminar porque se casaron, tuvieron hijos y había que dedicarse a la casa. Entonces yo creo que es súper importante evaluar a las referentes en el contexto en el que estaban. Entonces, si nosotros le pedimos a la Dora Riedel que haga obras como la Zaha Hadid, es súper injusto para ambas,
porque la Zaha Hadid tiene un presupuesto, bueno, tenía un presupuesto y tenía una red de contactos que la Dora Riel en su época era imposible que tuviera porque no existía la globalización. Entonces, la Zaha Hadid, por ejemplo, dedicaba su vida completa a su oficina era su familia en el fondo. La Dora Riel después viajó a Alemania, después estuvo en Austria se casó y ahí se le perdimos el rastro. Entonces creo que es súper importante que uno vea el contexto en el que se encuentra. Y respecto como al cambio como el punto de vista de las nuevas generaciones, sí es una realidad. O sea, yo tuve la suerte, fui ayudante de la FAU 5 años, hasta el año pasado, en taller, y las alumnas me preguntaban, sin saber necesariamente que yo era parte de Mujer Arquitecta, me decían, oye, dame referentes, pero referentes de mujer. O sea, ¿cuáles son las arquitectas más allá de la Zaha, que es súper famosa? Entonces creo que está, y no solamente en mujeres, sino que también en los hombres está eso de impulsar, de querer, de exigirle también como las autoridades de las facultades, oye, quiero tener taller como una mujer, no quiero que en el fondo en la lista, yo no voy a nombrar la universidad, pero ayer vimos que una universidad en Instagram publicó sus talleres de este semestre. Eran 9 talleres y era una mujer, y es una escuela nueva. Entonces, por mucho que uno como alumno pida y pida y pida, si es que de arriba el cambio no viene, esto va a seguir así 20 años más. O sea, no saco nada que por ejemplo, la alumna me diga, oye, Laila, trata de tú ser profesora. Si de arriba no bajan en el fondo esa como equidad y decir, ¿sabes que en realidad yo necesito que ahora tenemos, no sé, 10 profesores de taller? No, tampoco significa que los voy a echar, pero voy a empezar a mezclar, no sé. Entonces, por ejemplo, la USAT sí ha tenido ese cambio con Rodrigo Aguilar. O sea, ellos hicieron una convocatoria para una profesora de taller. Entonces, ese es un cambio real. No sacan nada con subir una foto del decano o quien sea, lleno mujeres, y decir estas son las nuevas profesoras, cuando en realidad esas profesoras tienen los cursos que tienen la menor cantidad de crédito. Entonces, si bien el cambio tiene que venir de abajo de los alumnos, pero también la gente que está más arriba y toma las decisiones, también tiene que como cambiar el chip y decir, chuta, estamos en el siglo XXI. O sea, en el fondo, actualicémonos. Claro, qué potente, ¿eh? Qué potente. Y sabes que eso me lo han planteado incluso mis estudiantes, hombres y mujeres, la misma historia, porque uno nota de repente ausencia de diversidad en múltiples sentidos, diversidad de los ¿Mm? profesores, diversidad de temas incluso. Por ejemplo, no sé, hablar de estos temas también es un tema de investigación arquitectónica, o incluso temas de género, temas de disidencia sexual, por ejemplo, cosas de ese tipo, son temas que igual es importante conversarlos, son temas actuales, son temas que no están en la ciudad día a día y que a veces no, que no es estrictamente arquitectónico, no, que se está yendo por otro lado. No, es que aquí que ya hay con todos esos prejuicios que en realidad un poco lata. Claro, antes de darle el paso a Sole, y seguir conversando ya de las perspectivas a futuro de mujer arquitecta, ¿cuál es tu referente mujer arquitecta? Ah, Uf, yo tengo harta, pero en realidad hay yo una tengo que referente. tal vez para los que son fuera de la FAU no es tan conocida, pero yo sé que todos los arquitectos y arquitectas de la FAU es un nombre que es bien especial, que es la María Bertrán. Ella hasta como el 2013 más o menos, si no me equivoco, por ahí, 2012, fue profesora de urbanismo de la facultad, dirigió tesis también en el momento en que empezaron a aparecer las tesis en la Facultad de Arquitectura, y Ujú. yo fui su monitora un año. Monitoras son en el fondo los ayudantes que todavía están estudiando, y ella en realidad es una persona que, si bien ahora de tener cerca de, no sé, 70 años, pero una persona que tiene una mentalidad innovadora increíble y te dejaba hacer. Entonces, yo me acuerdo cuando hice el seminario con ella, simplemente te deja como crear lo que tú quieras y después te empieza como a bajar un poco también para llegar como al nivel que pide por lo menos la facultad. Pero yo creo que para mí ella es una persona súper especial, tengo contacto con ella, ¿no?, todavía, y yo sé que ella marcó a muchas generaciones de la facultad por eso, porque tenía un carisma muy especial. Tal vez no era una persona que hacía charlas ni mucho menos, pero llegó a ser también parte de las comisiones que revisan las becas Chile. O sea, una persona que tal vez en el medio urbanístico era bien conocida en el medio docente, pero para mí ella, lejos. Súper. Bueno, Laila, el tiempo pasó volando, tenemos que dar el Sí, paso a Sole, así sí, que muchísimas gracias muchas gracias. por este espacio, por ser parte de esta maratón que estamos teniendo en Mujer Arquitecta. Sí. Un minutito, no sé si quiere agregar algo más.
¿Alguna otra cosita antes de darle el pase a nuestra amiga? Yo creo que una frase con la que nos quedamos nosotras es que si tú quieres impulsar lo que sea, en este caso nosotras queremos impulsar como esta equidad de género, la arquitectura y todo, hay que como liderarlo y uno como que llevar el mando, sí, porque si esperas que otros lo hagan, eso no va a pasar. Entonces yo creo que eso, si están motivados con hacer algo, lo que sea, uno tiene que partir y liderar el tema y después solo, esto es como Forrest Gump, cuando Forrest Gump salió a correr simplemente porque tenía ganas de correr y después empezó a unirse la gente, esto es lo mismo, o sea, nosotros somos 4, ahora somos 8, porque se unieron las chicas hace como 2 meses y en algún momento vamos a ser miles, y vamos a tener un tremendo equipo y vamos a seguir armando cosas y esto es así, hay que lanzarse a la piscina. Muchas gracias, Laila. Con esa frase nos Muchas quedamos, gracias por con la esa invitación. frase vamos a partir con Sole, así que nos vamos Ya. y volvemos. Soy Soledad Larraín, bueno, parte del equipo de Mujer Arquitecta, metida en problemas siempre, me encanta hacer cosas, como estaba escuchando a la Laila, hay que tirarse a la piscina, soy una nadadora profesional, actualmente soy docente y muy, muy contenta, soy docente en la Universidad de Valparaíso, ya llevo un poquito más de un año ya, trasplantada, hago clases en la Universidad del Desarrollo, de donde soy titulada en Concepción, y, y nada, y perteneciendo a iniciativas como New Indie de movilidad sustentable, bueno, con Mujer Arquitecta, que somos parte de la red de mujeres por la ciudad, y siempre tratando de buscar cosas para hacer, ¿no? Así que creo que se engancha con algo que estaban conversando antes, ¿no es cierto? Que la arquitectura no es solo obra, así que eso. La arquitectura no es solo obra exactamente, y ustedes nos han dado una lección, una cátedra sobre el tema, y de hecho es un tema que muchos alumnos están también conociendo, porque cuando entran el primer año ven esta idea de arquitectura, hacer la casita, qué sé yo, el planito, el monito, etcétera, pero en realidad es un campo enorme donde estos temas también de género que tienen que ver con política, con aspectos sociales y culturales, por supuesto que también toca la arquitectura. Claro que Y yo sí. creo que esos roles también, en el fondo, como menos tradicionales de lo que es el maestro de arquitectura, que es todavía un poco como enseñamos la arquitectura, ¿no es cierto? Que es como el maestro y el discípulo aprende. Las mujeres han estado metidas en otros temas que quizás tienen menos visibilidad, son menos protagonistas, eh, generalmente porque trabajan también mucho en equipo, entonces se van diluyendo los esfuerzos y en temas que de repente claro, no son las tradicionales de lo que uno espera que sea la arquitectura o de lo que se publica o de lo que se referencia, ¿no es cierto? Y yo creo que por ahí se han ido muchos nombres entre medio. Ahora lo lindo es que cuando uno habla con esas arquitectas, de repente investigadoras que llevan 40 años hablando de género y que hoy día te dicen que es un tema nuevo y tú decís, pero imposible, en general todas muy contentas con su trabajo, o sea, no hay una ansiedad de ese reconocimiento, que es un obstáculo para nosotras, porque nos cuesta encontrarlas también, porque en el fondo tampoco están buscando ser ese maestro, que en el fondo es como la figura de Le Corbusier, ¿no es cierto? Como este gran maestro que todo lo hace y todo lo puede. Las mujeres buscan una figura, yo creo, distinta para relacionarse con la arquitectura y con otros. Y eso, claro, cambia las dinámicas y yo creo que de a poco nos estamos como actualizando. Sí, y además también es un compartir experiencias, o sea, compartir conocimiento y compartir experiencias con varias arquitectas también que han dejado su huella en la arquitectura nacional e internacional, por supuesto. Antes de hablar de lleno con el proyecto del proyecto Mujer Arquitecta, ¿cuál es tu referente Mujer Arquitecta? Mira, O alguna, digamos, en particular. mira, ha sido terrible porque he escuchado que le ha hecho la pregunta a todas y la verdad es que es como que armé como 3 categorías. Cuando estaba estudiando, fue Denise Scott Brown y Lina Bobardi, porque de alguna manera fue la primera vez que yo dije secas son y mujeres en el fondo, y no solamente diseñando, sino teorizando. En el fondo estaban creando no solo en obra, sino en conocimiento. Y para mí ellas dos fueron como en la escuela. Después acá en Chile estaba la Glenda Capstein con sus estudios y obra, que también tiene esa misma lógica, ¿no es cierto? Por ahí tiene que estar Espacio Intermedio, me imagino. Que para mí fue también un gran libro, donde ella también junta esta idea.
Entonces, y donde también junta esta idea como del pensamiento y la proyección, que me gustaba mucho. Está la Cuca Gutiérrez por su generosidad, Gabriela González, que tuve la suerte de conocer a su familia, entonces para mí era como una mujer atómica, porque en el fondo las historias eran increíbles de ella, y que después uno va viendo que en realidad, bueno, ¿dónde quedaron? Bueno, y trabajos de investigación como el que han hecho ustedes con creadoras también, ayuda a hacer justicia, ¿no es cierto? De mujeres que realmente impulsaron, o sea, el trabajo estructural que hizo Gabriela González, en el fondo junto a su esposo también, o sea, realmente innovadores. Después, no sé, la Casu Segers acá, yo soy camiseta Casu total, ha sido súper generosa, tremendamente reconocida a niveles internacionales y de una humildad y una generosidad que, que ni se lo imaginan, o sea, con nosotros ha sido un 7. Y en cuanto al trabajo, y aquí así, perdón, me va a dar el minuto, voy a leer un par de nombres. He estado trabajando en Mujeres Arquitectas, yo creo que debo reconocer el apoyo que hemos tenido de Inés Moacet, Ana Falú, Francesca Perani, Zaida Mucci, Olga Segovia, Lourdes García, Clemencia Escayón y la Vale Saavedra, que en el fondo, que de alguna manera han sido arquitectas que hemos tenido, que nos han enseñado, que nos han apoyado también. Así que súper para ellas, secas cada una en lo que está haciendo. Es bonito porque es como una gran red, donde ya da lo mismo el idioma, y da lo mismo todo eso, todas esas cosas. Es una gran red, sí. Y en ese sentido también Mujer Arquitecta se ha convertido en una red bien importante. O sea, ya conversamos lo de las columnas, conversamos lo de la invitación a otras arquitectas. Ya quedó claro que el grupo se agrandó, ¿cierto? Y el amplio también, el espectro que abarca Mujer Arquitecta, que ya es nacional. Y en ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas que tú ves a futuro después de todo este bagaje que han tenido los premios, los eventos, los conversatorios, el Instagram, la página web que la vamos a proyectar ahora, de hecho, para que mientras Soledad habla? ¿Y cómo se ve para usted el futuro de Mujer Arquitecta? O al menos el 2000, bueno, este año es bastante inusual. La verdad que como escuché un psiquiatra por ahí decir, no había que planificar más de una semana en este contexto, pero al menos nuestro como objetivo inmediato es precisamente consolidar y agrandar esta red. Yo creo que el tema de las columnas, en el fondo esta idea de dar voz a quienes normalmente no tienen voz o no se les da voz, es súper importante empezar a hablar precisamente porque las mujeres van a hablar de temas desde sus propias experiencias. Entonces, lo bonito que tiene el movimiento feminista es que reconoce la diversidad. En el fondo es como si se habla de el hombre, nosotras hablamos de las mujeres de inmediato. Entonces, habla en diversidad. Y creo que lograr fortalecer la red precisamente para dar espacio a esa diversidad va a ser uno de los objetivos más importantes que tengamos y consolidarnos como organización. En la organización de eventos, en la visibilización, pero en el fondo en este espacio que se va abriendo y que va dando espacio a otras. Y como en algún minuto lo dije, me acuerdo una vez en una entrevista, nuestro objetivo quizás a futuro es desaparecer, en el fondo, el día que no tengamos que visibilizar a las arquitectas porque eso ya exista por defecto, ¿no es cierto? O sea, es una especie como de causa que esperaríamos no tuviésemos que impulsar, pero creemos que nos queda un tiempo al menos de trabajo para llegar ahí, porque a pesar de que uno todavía es políticamente correcto apoyarlo, en la interna tampoco es tan así. Entonces nos queda harta pega por delante y eso esperamos hacerlo con hartas. O sea, somos muchas y que eso se note. Ahí está nuestro directorio, ahí para que se vayan sumando. El directorio parte de la idea de precisamente empezar a generar esta base de datos, porque nos llegan muchas de repente como peticiones desde medios que nos dicen, oh, estoy buscando una arquitecta, y siempre está la chica así como, es que no habían. Entonces nosotros como Mujer Arquitecta siempre nos proponemos, ¿no es cierto?, en ayudar a cualquier medio, organización, universidad, facultad que necesite nombres de arquitectas
para distintas disciplinas, o sea, para distintas actividades o temáticas, y nosotros en el fondo tenemos este como pool, ¿no es cierto?, que podemos entregar y vamos sugiriendo. Y la idea es precisamente ir dando voz. Claro, justamente. Bueno, también digamos, entre todos los surgidos de octubre en este estallido y cuestionar se va a internet. Ahí Ahí sí se volvió. sí, es que la internet está muy inestable, no sé si es la hora o no sé. Es Chile, no te preocupes. Bueno, relacionado a lo mismo, desde octubre a la fecha se han puesto, ha habido muchos cuestionamientos, ¿cierto? La dignidad, la palabra, digamos, el habitar, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? La ciudad, cómo están creciendo y todo lo demás. Y claramente uno de los grandes temas es justamente la equidad de género, o sea, poder llegar a que no tenga que estar discutiéndose un poco lo que tú decías, de que no existe mujer arquitecta futuro, o incluso lo que Ahí se volvió. Sí. sociales, la internet y todo lo demás. Estamos en vivo, así que. Estamos en vivo, sí. Nada que hacer. Entonces, no me acuerdo que estaba hablando. Ah, bueno, el Chile post-estallido, ¿cierto? Y que de algún modo el tema de la presencia de la mujer en los diferentes ámbitos profesionales también se quedó en evidencia. Y la marcha del 8M fue efectivamente la muestra de aquello, o sea, un sentir colectivo, transversal y multigeneracional. En ese sentido, Sole, ¿qué significado para ustedes? O sea, si puede hablar por el grupo, bueno, personal por supuesto, pero también por el grupo, también de compartir con algunas arquitectas, tal vez de generaciones pasadas. Algo comentaba Laila de que en algunos casos no hubo buena recepción, quizás o eran un poco más recelosas, pero en general también han posicionado el tema de las arquitectas también del ayer. Eh, ¿Qué tal ha sido esa experiencia de compartir? O no tan antigua, sino de repente hace 20 años, 30 años, 40 años, por ejemplo. Mira, yo creo que nos ha pasado un poco de ambas. Yo creo que, claro, existen algunas, como decía Laila, que de repente piensan que como que tienen que reconocer una discriminación y como que reconocer esa discriminación fuese algo malo. Así, y yo creo que es súper sanador. O sea, en el minuto que lo vemos y lo reconocemos y que todos hemos vivido, de alguna manera nos ayuda a dar el paso siguiente. Pero por otro lado hemos tenido recepciones súper buenas de otras arquitectas también, de generaciones anteriores, y que están felices, y es como, oh, qué bueno, en mi época esto, y nos cuentan sus historias, y también se han como desahogado, y yo creo que ahí se ve el salto generacional inmenso que tenemos con las nuevas generaciones. O sea, yo ya me siento vieja cuando hablo con las más jóvenes, las que están incluso estudiando arquitectura. De hecho, una de nuestras miembros está ahí terminando su carrera recién, y son súper movidas y no aceptan excusas, y encuentro que es súper sano, es súper bueno. Hay un cambio de espíritu absoluto, y creo que va a ser súper sanador para todas. Y claro, y es normal que antes esto se hubiese visto como que uno está como alegando nomás, alegando por alegar. Y la verdad que, bueno, siempre ha sido el espíritu de mujer arquitecta que es pasar de la protesta a la propuesta, ¿no es cierto? Que es como, bueno, ¿cómo lo hacemos para mejorar esto? Porque ya sabemos que está mal, ya sabemos que hay una brecha. Entonces, ¿qué hacemos para cerrar esa brecha? Y ahí es donde hemos estado trabajando, y la verdad que con eso hemos tenido una muy buena acogida, sobre todo en generaciones anteriores que nos han compartido sus experiencias, que no son tan distintas a las que tuvimos nosotros, quizás en el fondo con grados distintos, pero que hay prácticas que se mantienen, ¿no es cierto? Y que esperanzadoramente uno mira ahora a las nuevas generaciones que no están dispuestas a aceptarla, y eso yo creo que es un gran paso. Bueno, los estudiantes son ahí donde está, digamos, yo siempre destaco los estudiantes, o sea, tanto en la Universidad del Desarrollo como en la Universidad del Biobío, que es donde estoy más, hago clases, digamos. Adoro a mis estudiantes, o sea, yo de verdad, para mí, siento que de verdad están pasando cosas bien importantes, y ellos se están encargando también de poner en evidencia
muchos temas que para incluso, o sea, yo entré a la universidad hace ya unos años, 13 años, de 14 años entré a la universidad y en primer año jamás se hablaba nada, o sea, no se hablaba de estos temas, ni siquiera te digo que se hablaba del urbanismo de manera tan experimental o de una altura de mira, digamos así, como lo que hablábamos con Carola Jacob, por ejemplo. Entonces, de algún modo, siento que los estudiantes son la clave justamente para el futuro. ¿Qué mensaje le puede...? ¿Mm? No, que en el fondo yo creo que el rol que están jugando los estudiantes hoy en día, en el fondo, y este cambio de era en el que estamos, porque al final ahí estamos, ¿no es cierto? Es verlo como la oportunidad precisamente para cambiar el cómo hacemos ciudad. Eh, yo creo que ya el diagnóstico está hecho, nuestras ciudades, en el fondo, no cumplen con lo esperado y con los objetivos, ¿no es cierto? Que era oportunidades para todos, que básicamente esa era la idea de la ciudad, de juntarnos para que a todos nos fuera mejor. Eh, y que hoy día ese diagnóstico está claro que no pasó la prueba, o sea, y sobre todo las ciudades chilenas son tremendamente injustas, tremendamente segregadas. Santiago es ya por lejos, ¿no es cierto? Pero creo que al menos en regiones, al menos las partes se están obligadas a verse, por último. Yo me acuerdo en Conce, ¿no es cierto? Es como que tú veías la desigualdad, o sea, en el fondo, al menos te incomoda. Hay lugares donde en realidad tú puedes vivir sin ver el otro lado. Y eso es súper violento, es súper violento. Cuando uno ve, en el fondo, las puntas de ambas ciudades, los dos países que tenemos metidos en Chile, ¿no es cierto? Que están bajo un mismo cielo, pero que son dos países distintos. Y yo creo que esto, la perspectiva de género, nos puede ayudar a ver las ciudades no desde una idea de arreglar lo que hay, sino que realmente pensar cómo hacemos algo nuevo. Y que es importante, yo creo que esto del teletrabajo, hoy día el volver a lo cotidiano, a que todos volvimos ahora ya nadie está, entre comillas, nadie está en regio que no hace almuerzo, ¿te fijas? O sea, todos volvimos a hacer almuerzo, a lavar ropa, a pasar la aspiradora, de alguna manera, enfrente del resto, o sea, volvimos a poner las cosas que nos parecían pequeñas o innecesarias, que son normalmente rol de la mujer, se nos enrostró a todos en la cara. Y yo creo que eso necesariamente va a dar un vuelco, o sea, esta necesidad de estar en todas partes, en todos lados, y tener días de 24 horas sin parar, y o sea, ese ritmo frenético también en el que estábamos, era un poco falso, o sea, no se puede sostener. Y yo creo que nos estamos viendo enfrentados a eso. Yo creo que los alumnos están un poco en esa misión, ¿no es cierto?, de imaginar qué es lo nuevo, cómo nos volvemos a encontrar y cómo hacemos que estando juntos sea mejor para todos. Si no, ¿para qué? ¿Y qué mensaje le daría a los estudiantes? Pero mira, más que los estudiantes de arquitectura, por ejemplo, con esas chicas que están en la media, están como pensando más o menos, o ya tienen decidido, voy a estudiar arquitectura. ¿Qué mensaje le das a esas chicas que quieren estudiar arquitectura, que quieren seguir este camino? Yo creo un mensaje importante y va un poco en la línea con lo que decía Laila. Yo creo que el valor de que te importe algo y de querer cambiarlo proactivamente. Yo creo que la arquitectura te da ese espacio para hacerlo a distintas escalas, que es lo interesante, ¿no es cierto? Porque tú puedes cambiar el mundo en distintas escalas, porque nadie lo va a cambiar completo. Entonces, de alguna manera uno elige dónde impactar. Y creo que la arquitectura te entrega ese regalo de como poder impactar en distintas escalas, e involucrarte. Yo creo que ahora lo que viene es eso, ¿no es cierto? Ese compromiso, ese no dejar pasar las cosas como estaban y empezar a pensar, es como nuevos futuros. En algún minuto estaba leyendo una columna de la Paola Girón, de la Isabel Serra, y era como el futuro está acá, y es como efectivamente que ya no tenemos tiempo para utopías, y lo bonito es que eso nos invita a construir la utopía ahora, ya no la tenemos que pensar a 50, 100 años, ¿no es cierto? En este minuto estamos
los estudiantes en el fondo tienen el desafío de hacerlo ya. Y creo que eso da miedo, da ansiedad, pero también se te puede llenar el corazón con mucha esperanza. Y yo creo que eso también es lo que ustedes pueden rescatar de las cuatro, digamos, como mujer arquitecta, o sea, lo que ha significado para ustedes, también como profesionales, como arquitectas y como activistas, al fin y al cabo, dentro de este tema. O sea, Bueno, a mí, por ejemplo, perdón, solamente para no, cerrar, que para mí es un ejemplo que a mí me parte el corazón, ¿cachai? Y es algo así. Está la Sofía Hayden, que era chilena, nació en Chile, fue la gracias primera por titulada en el recordarlo. MIT, fue la primera titulada en el MIT, salió con honores, no la contrataron, le hicieron bullying toda su carrera, después ganó un concurso, y en el concurso la desprestigiaron. Fue tanto el nivel de acoso que tuvo que Sofía nunca más ejerció la arquitectura, eh, y nos perdimos una gran arquitecta, que en el fondo que había demostrado durante su carrera y en concursos de arquitectura había demostrado su talento, y que de alguna manera la presión del entorno la apestó y se retiró y después tuvo una vida privada, ¿no es cierto? Eh, Creo que eso Ese es el Women's es Building que hizo justamente, el único edificio exactamente, que hizo justamente. y que casi no le pagaron, ¿no? Se fue así, Le fue un pagaron un dramón, décimo, entonces, le pagaron un décimo de lo que ganaba un hombre, pues imagínate. imagínate. Entonces, uno cuando ve eso, que es tremendamente violento, uno dice, bueno, de eso venimos, y tampoco es en el fondo, tampoco hace tanto tiempo, ¿no es cierto? O sea, es principio del siglo XX, entonces, eh, es, es recién, o sea, el otro día era el aniversario del primer voto femenino en Chile por las presidenciales y eran 60 y tantos, 68 años, o sea, no es nada, estamos recién partiendo. Y creo que es súper esperanzador el avance que se ha tenido. O sea, lo que pasó el 8 de marzo este año, eh, fue, fue precioso, fue realmente una carga de energía para que todo lo que viene realmente puede pasar. Si nos ponemos de acuerdo y la ley dice ahora pagan la mitad, a Sí, ella le pagaron un décimo. Ahora, bueno, técnicamente y de acuerdo a estadística, las mujeres ganamos un 30% menos, entonces tampoco es tan broma. Eh, pero son cosas que se van avanzando y yo creo que vamos avanzando a paso firme y creo que es como con la tecnología, ¿no es cierto? Que el avance es exponencial, no lineal. Y por lo tanto yo tengo mucha esperanza en lo que pueda pasar en los próximos 10 años. O sea, yo no le veo mucho más cambio que en 10 años. O esto cambia en 10 años o no cambió. claro. Y creo me da mucha esperanza por en el fondo por este proceso exponencial que hemos tenido hasta ahora. Así que al menos dedos cruzados y empujando para que esto siga la curva de cambio que ha tenido hasta ahora. Exactamente, y bueno, no me queda más que darte las gracias, Sole, y antes de Gracias. cómo cerrar, eh, a todos los chicos, porque este espacio surgió por dos razones, tres razones en realidad. Una fue la cuarentena, obviamente, para cambiar un poquito la mentalidad. Otra que es el cumpleaños 16 de Historia Arquitectónica de Concepción, estamos en la adolescencia con mi página, así que decidí hacer Wow. iniciar este ciclo para compartir con amigos, que es una celebración mucho más colectiva. Y además dedicado a los estudiantes de arquitectura. Este espacio está dedicado para ellos, para justamente mostrar otras miradas, mostrar otras desempeños, otras labores, otras funciones y también buscar referentes. Eso es muy importante. Ya hablamos de Glenda Capstein, ¿cierto? Y también hay otras arquitectas que invito a los chicos que revisen, por ejemplo, la magnífica Montserrat Palmer. Yo creo Palmer. que a mí en lo La personal, gran olvidada. sí. Y La aquí tengo gran esta olvidada. joyita que es el famoso libro que hizo de los 50 años de arquitectura metálica. Y aquí tengo Un otra librazo. joyita que es esta ficha. Ah, mira, qué buena esa. Sí. Esta ficha de lo que Está, fue esta exposición y otras más. Sí, ahí se los puedo canta. compartir, chicas, si quieren. Lo puedo escanear. Porque no sé si todos tendrán este Felices. oficio. No, ese afiche es de colección, te lo digo al tiro. Así que Y feliz, escanealo y lo compartimos. fíjate que lo encontré así como en la basura, así como, Seguro. sí, suele pasar eso. Y también otras más, Miriam Weiser, por ejemplo, también, desde el La punto de vista de Miriam la Weisberg. investigación. Y O que por sea, qué, Valparaíso no existiría sin ella.
¿Y por qué quise hablar de Miriam, de Montserrat y de Glenda? Porque son arquitectas que hace 50 años no estaban hablando del territorio, no estaban hablando de lo que somos, del patrimonio justamente, de la historia y la arquitectura, pero viéndola no desde el año 1910, no, sino ver de la representación de la arquitectura lo que significa para un pueblo. Y eso es de la importante, esencia, la esencia justamente, sí. la esencia. Que en el fondo hay esta sensibilidad que de repente como se malinterpreta que las mujeres son sensibles y es como que anduviéramos llorando todo el rato y es como, no, tiene que ver con la experiencia de vida, ¿no es cierto? Cuando a ti te toca criar un hijo es como, pucha, que pones la vista en el mundo distinto. Y en el fondo es como lo que decía la Jane Jacobs, ¿no es cierto? Le Corbusier, en el fondo lo que hizo fue traumar a muchos niños que no pudieron jugar en el jardín con la mamá mirando de la cocina, y eso trastocó nuestra sociedad, y nosotros pensamos que es algo pequeño, y no, eso realmente cambia sociedad en cómo te crías, porque al final es lo que arma este conjunto humano, ¿no es cierto?, que llamamos país en este caso. Entonces, estas miradas más sensibles tienen que ver no con esa sensibilidad como de que no, que vemos más colores, sino con esa sensibilidad de una experiencia que no es distinta y por lo tanto es complementaria y que debiese ser tomada en cuenta y que hasta el día de hoy en el fondo no lo ha sido. Bueno, para no delatarnos más, porque yo les dije que eran 50 Gracias, minutos, sí, sorry por la... la conversa. Sí, pero miren, primero que nada, sigan a Mujer Arquitecta, este es su Instagram, ahí pueden dar directamente a la página web, también está en Facebook, también está no, pues está la página En, web, está en Instagram y Facebook, ¿cierto? y Twitter, Y todo, Twitter, ahí está, se me olvidaba uno. todas las redes sociales. Y Todas las YouTube, redes sociales. ahora nuestras reseñas de libros están completas en YouTube. Ay, maravilloso, mira, maravilloso, excelente, así que sigan en todas las redes sociales, agradecer enormemente a ustedes cuatro, Carolina Espinosa, Carolina Jacob, Laila Jorquera y Soledad Larraín por compartir experiencia en Mujer Arquitecta con Historia Arquitectónica Presenta y invitarlos también para el día sábado a las 4 de la tarde, estamos con Inca Hernández, arquitecto que desde México va a estar Bueno, compartiendo su experiencia de rehabilitar edificios históricos y además hacer proyectos desde muy joven. Así que qué bonito. eso sobre Gracias a ti por la nosotros. invitación, Luis, y por tu trabajo, porque la verdad es que esto no se hace de a una, no se hace de a cuatro, no se hace de a ocho, se hace de a muchos. Así que la verdad que el trabajo que han hecho ustedes y en el fondo el que se va sumando, creo que es indispensable para que esto avance. Así que gracias a ustedes también. Sí, por nada, linda. Y Laila, por supuesto, si va, nuevamente van a estar aquí presentes, sí. Así Felices. ¿Ah? que Un beso y descansen y cariño nos a vemos todos a en los la que están próxima. mirando. Saludos y los Sí, vemos en nuestras redes. nos vemos. Chaito, chao, chao. Chao. Chao.